Durante décadas en España hubo una empresa que prometía riqueza con el método más inocente imaginable: coleccionar sellos. Nada de inversiones arriesgadas ni complicados productos financieros, solo sellos, pero con supuestos rendimientos millonarios. Esa empresa se llamaba Forum Filatélico y junto con su hermana Afinsa consiguió que casi medio millón de personas pusieran sus ahorros, más de 3.500 millones de euros en total, en sobres de filatelía que decían valían su peso en oro. Hasta que un buen día, todo ese castillo de sellos se vino abajo de golpe. La policía entró en las oficinas, detuvo a sus directivos y reveló lo que muchos no querían creer. Forum Filatélico no era una inversión, sino una estafa colosal. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que esta vez sí estoy convencida de que todos conocéis, y también estoy segura de que alguno de vosotros conoce muy de cerca el caso de Forum Filatélico. Un caso increíble que conmocionó a un país que tardó tiempo en conocer la verdadera dimensión de una de las mayores estafas de la historia de nuestro país. Pero antes de eso, vamos a ver cómo empezó todo. Nuestro caso comienza en el año 1979, cuando España era un país que vivía en plena transición democrática, con unas instituciones en obras y una economía que vivía todavía de la resaca de los dos shocks del petróleo que habían sucedido hacía nada. En nuestro país había una inflación altísima, unos salarios bajos y un mercado financiero bastante básico. Había quien tenía su típica libreta de ahorro de normalmente caja postal, un plazo fijo porque le habían regalado una vajilla, y alguno que otro ya como atrevimiento máximo tenía algún que otro pagaré. No había cultura bursátil ni tampoco productos para el común de los mortales, digamos, que olieran inversión. La CNMV no se crearía hasta 1988 y además las entidades que se supone que debían controlar los productos financieros estaban muy dispersas y además eran lentísimas. Y justo este es el ecosistema en el que se constituye Forum Filatélico. No es un despacho sombrío en un callejón así que pareciera algo de trapicheo, que va. Son sedes impecables con recepción, un catálogo, publicaciones propias, una puesta en escena de algo que parecía bastante serio. Si uno repasa fotos de la época, la estética es la de cualquier empresa respetable de servicios. Los trabajadores con traje oscuro, un lenguaje súper formal, papelería corporativa bien diseñada. Además es que no era una empresa que prometía chollos imposibles, ofrecía tranquilidad. El producto sobre el papel era muy fácil de entender. Se compraban lotes de sellos seleccionados por el propio Forum Filatélico, se mantenía el producto durante unos años para que se fuera revalorizando y al final del plazo que se contratara, pues se cobraba. Forum Filatélico además daba salida garantizada a ese producto que se compraba, porque si no encontrabas un comprador externo, ellos mismos recompraban el producto a un precio fijado de antemano. Y durante el tiempo que duraba la inversión, Forum Filatélico te iba pagando una rentabilidad periódica. Todo sonaba estupendo, porque aquello tenía riesgo el justo, complejidad ninguna y un gran respeto social porque realmente estabas invirtiendo en cultura. Como os he dicho antes, Forum Filatélico nació en el año 1979, pero no nació ni de un financiero ni de un especulador bursátil, sino de un religioso. Su fundador fue Jesús Fernández Prada, un miembro de la Orden de los Padres Agustinos, que vio en la filatelia algo más que un pasatiempo de coleccionistas, la posibilidad de convertir los sellos en vehículo de inversión masiva. Prada levantó lo que pronto sería la empresa pionera en su sector y lo hizo con un envoltorio respetable, casi pedagógico, que atrajo desde el principio a un público conservador deseoso de un refugio seguro para sus ahorros. Durante 2 décadas, Forum creció hasta convertirse en la firma más grande del negocio filatélico en España y también la que más apostó por el marketing. Tenían anuncios, patrocinios culturales, folletos. Bueno, los que hayáis vivido en esa época seguro que os acordáis de algún anuncio de Forum Filatélico. La empresa además transmitía la idea de solidez y modernidad,
No era la típica tienda de sellos ni un puestecito, no, no. Aquello era una institución del ahorro. Invierte 10.000 pesetas todos los meses, usted seguramente dentro de 15 años tendrá opción a una renta mensual aproximadamente del triple de lo que ha estado guardando. O sea que cobraré 30.000 pesetas. Aproximadamente 30.000 pesetas. El resto de mi vida. El resto de su vida, y cuando usted no esté, que ojalá sea dentro de mucho tiempo, alguien las puede cobrar. Y siempre tendrá ahí la opción del capital. Pero a principios de los años 2000, Prada vendió la mayor parte de sus acciones a un hombre que ya conocía bien la casa. Se llamaba Francisco Briones, un hombre natural de Ciudad Real que había comenzado en los 80 en la propia empresa como agente vendedor y había ido escalando puestos hasta integrarse en la estructura directiva. Briones, al igual que Prada, era un católico practicante, muy discreto en el trato, pero muy ambicioso en lo empresarial. Briones adquirió el control de Forum por unos 105 millones de euros, una cifra que, así vista en retrospectiva, parece ridícula, porque en 2004 la empresa declaraba casi 90 millones de euros de beneficio neto, con un crecimiento interanual superior al 30%. Cuando Briones asumió la presidencia en 2001, proclamó su plan con un aire muy solemne. Quería profesionalizar la empresa, patrimonializarla y reforzar las inversiones en valores de futuro. La estrategia se tradujo en una ampliación del patrimonio inmobiliario, compró edificios y pisos a tutiplén y diversificación hacia las obras de arte, además de seguir acumulando sellos. Y junto a Briones llegó toda su familia, que se consolidó como el núcleo del poder accionarial. Con el tiempo la compañía creció en estructura con departamentos de filatelia, de finanzas, de comercialización, pero las decisiones siempre estaban en manos de un círculo íntimo. Francisco Briones ejercía como presidente omnipresente y su firma estaba estampada en todos los contratos. No se hacía absolutamente nada sin que él lo supiera y su palabra se convirtió en un sello de seriedad. Su mujer y sus hijos no eran tan visibles, pero sí se beneficiaron del entramado societario y de los dividendos astronómicos que esta maquinaria producía. A medida que Forum crecía, los Briones se fueron instalando en la alta sociedad empresarial madrileña. No así como muy de golpe, porque eran bastante discretos, ni con una proyección pública como la de, por ejemplo, Florentino Pérez, sino con un estilo de un perfil un poquito más bajo. Eran discretos, protocolarios, evitaban las cámaras, pero estaban en todos los arados empresariales, en todos los actos culturales y participaban en un montón de fundaciones. Forum incluso patrocinaba actividades culturales reforzando la imagen de mecenas del patrimonio. El poder en Forum Filatélico se dividía, digamos, en tres capas. La familia Briones, que estaba en la cúspide, que era quien controlaba las decisiones de inversión y la estrategia. Por debajo estaban los directivos comerciales, que eran los encargados de entrenar a la red de vendedores, que eran de verdad un auténtico ejército que recorría España ofreciendo contratos a jubilados, autónomos, amas de casa, pequeños empresarios, cualquiera que se le pusiera a tiro. Y por último estaban los peritos filatélicos, que ponían la pátina técnica y avalaban la selección de sellos en unas decisiones, digamos, cuestionables. Vamos a decir cuestionables. La estructura tenía un aire casi piramidal y todos respondían al señor Briones. Todos reverenciaban la marca y por encima de todo se mantenía una apariencia de seriedad absoluta. La familia cuidó muchísimo esa fachada, con oficinas impecables, con los trabajadores vestidos de manera impecable y más una estética de bufete de abogados o de notaría que de un despacho de inversiones. En paralelo, el círculo de Briones tejió alianzas institucionales con abogados de renombre, con auditores complacientes, esto es muy importante, y hasta cierto contacto político de segundo nivel. Lo suficiente como para generar en el cliente la sensación esta de que si algo estuviera mal ya lo habrían cerrado. Esa confianza social fue el combustible real de Forum. No los sellos, sino la fe en que si todo el mundo lo hacía es porque era algo legal y seguro. En el momento álgido del negocio de Forum Filatélico, la empresa contaba con 150 oficinas, 300 empleados, 1.600 agentes comerciales y más de 300.000 clientes. En apariencia, como os he dicho antes, el producto de Forum era muy sencillo y hasta elegante. La gente ponía su dinero y recibía a cambio una carpeta con sellos cuidadosamente clasificados. Los contratos se firmaban por plazos, normalmente entre 3 y 6 años,
y al final del periodo que se hubiera firmado, la empresa recompraba la colección a un valor revalorizado entre comillas, garantizando así al cliente no solo recuperar su dinero, sino embolsarse unos intereses que superaban con holgura lo que ofrecía cualquier banco. Las cifras eran seductoras pero no desorbitadas. Las rentabilidades anuales estaban entre el 6 y el 8%, en una época en que las cuentas corrientes apenas superaban el 2 o como mucho el 3. En plena década de los 90 y principios de los 2000, cuando España vivía la euforia de las privatizaciones, de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas y más tarde el boom del ladrillo, aquella promesa de rentabilidad garantizada sonaba irresistible. Pero el contrato tenía un truco, como os podéis imaginar. El cliente no veía realmente un mercado de compraventa de sellos, sino que confiaba en las tasaciones internas que hacía la propia empresa. En los papeles, un sello que en cualquier catálogo especializado tenía un valor de 1 euro, pues la empresa lo podía tasar en lo que le diera la gana. 100, 1000, 2000, lo que quisieran. Y todo cuadraba porque nadie iba a vender en un mercado abierto una colección de Forum que la propia empresa prometía recomprar con beneficios. Entonces, pues la gente no se preocupaba en vender ese producto. La mecánica en realidad era un esquema Ponzi de manual. El dinero fresco que entraba con cada nuevo contrato servía para pagar los intereses de los clientes más antiguos. La red comercial, compuesta por cientos, por miles de agentes a comisión, garantizaba un flujo constante de inversiones. Jubilados con indemnizaciones, trabajadores que incluso rescataban su plan de pensiones, familias enteras que confiaban en el negocio de los sellos, gente que invirtió su dinero para los estudios de sus hijos, de todo como os podéis imaginar. El aparato de marketing además funcionaba porque las oficinas había un despliegue que, ya os he dicho, flipante. Era muy difícil imaginar que aquella puesta en escena no valía ni la 10ª parte de lo que ponía en el contrato. Y además, los peritos filatélicos, como os he dicho, firmaban informes de tasación que parecían salidos de Sotheby's, pero que en realidad eran poco más que literatura para vestir un timo. Mientras tanto, las cuentas crecían. Se calcula que Forum llegó a manejar 3.500 millones de euros en inversiones, con alrededor de 275.000 contratos activos en el momento de su caída. En la práctica, realmente lo único que mantenía a la empresa viva era la confianza ciega de los inversores en que el negocio funcionaba. Pocos pedían ver sus sellos porque todos querían el premio mayor, la recompensa con los intereses. Y mientras nadie rompiera el círculo, pues la ilusión colectiva seguía intacta y el negocio seguía en marcha. Y esto fue lo que ocurrió durante más de 25 años. Sin embargo, el 9 de mayo de 2006, una mañana que amaneció como cualquier otra en cualquier ciudad española, los empleados habían llegado a Forum Filatélico como siempre, con su traje, su carpeta, sus sellos bajo el brazo, pero de pronto toda esta rutina saltó por los aires. A media mañana, la Policía Nacional irrumpió en la sede central de la empresa en Madrid y en decenas de oficinas por toda España, con un despliegue espectacular. Furgones, agentes entrando y saliendo, cajas de documentos apiladas en la acera. Y todo era porque la Audiencia Nacional había ordenado los registros tras meses de una investigación de la que muy pocos tenían noticia. Los directivos fueron esposados delante de sus empleados y Francisco Briones, el señor todopoderoso de Forum Filatélico, pasó de ser un señor serio que inspiraba confianza al hombre que salía en los telediarios escoltado por policías. El golpe mediático fue inmediato y el mazazo para la opinión pública fue, como os podéis imaginar, devastador. En muy pocas horas las cifras salieron a la luz. Cientos de miles de inversores atrapados y miles de millones de euros comprometidos. El país entero descubrió que lo que parecía un negocio respetable era en realidad uno de los mayores fraudes financieros de la historia de España. Y lo que ocurrió es lo que todos os podéis imaginar, lo que habríamos hecho cualquiera. La gente empezó a agolparse en las puertas de las oficinas sin saber muy bien qué hacer más que protestar e intentar que les atendieran, pero claro, las oficinas estaban cerradas. En las puertas de todas las oficinas de Forum Filatélico de España las imágenes eran las mismas. Gente llorando, gritando, una desesperación como,
Os iba a decir como no os podéis imaginar, pero como estoy segura que todos habéis visto esas imágenes, pues no hace falta ni que os las describa. El día después del estallido, España amaneció con una nueva categoría social, la de los afectados de Forum y Afinsa. Porque no solo Forum cayó aquella semana, también su hermana, entre comillas, Afinsa, fue intervenida casi al mismo tiempo. Entre ambas, casi 400.000 inversores se quedaron colgados. Y había una cifra que se repetía de forma escalofriante, porque la gente había perdido 3.500 millones de euros. Y aunque los sellos existían físicamente, miles y miles de carpetas, su valor real era ridículo comparado con lo que figuraba en los contratos. Había gente a lo mejor que había invertido 10.000 euros y su carpeta de sellos a lo mejor valía 50. Muy pronto se formaron asociaciones de afectados con portavoces que llevaban su drama a los platos de televisión. Eran rostros serios, cansados, con su carpeta de sellos bajo el brazo y con la misma frase una y otra vez. Nos han engañado y el Estado nos ha dejado desprotegidos. El golpe político fue inevitable. En aquella época el gobierno estaba a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero y en el Congreso los partidos políticos se echaron encima del gobierno exigiéndole responsabilidades por todo lo que había ocurrido. Pero realmente esto era un tinglado que había estado viviendo durante 25 años, así que esta espuma política se bajó muy pronto porque realmente todo el mundo tenía cierta responsabilidad en este asunto. Los responsables económicos decían que ni el Banco de España ni la CNMV tenían responsabilidad sobre esta empresa porque técnicamente no era una entidad financiera, sino una entidad mercantil de bienes tangibles. Pero me vais a perdonar, a mí esto me suena a excusa barata. A mí como ciudadana, y no soy una afectada, pero si lo hubiera sido, me parecería increíble que un fraude de semejante magnitud hubiera funcionado durante casi 30 años sin que nadie lo parara. Así que la presión social se mantuvo durante meses. Hubo marchas en Madrid, manifestaciones frente al Congreso, caravanas de autobuses llenos de afectados que llegaban desde todas partes de España para pedir soluciones. Y en paralelo comenzaron las primeras demandas colectivas. La familia Briones y otros directivos estaban ya en prisión preventiva, pero esto por supuesto no calmaba a los afectados, porque el problema no era solo castigar a los culpables, sino qué pasaba con el dinero. Y la respuesta inicial fue demoledora, porque los activos que se pudieron recuperar eran mínimos y las posibilidades de que los inversores recuperaran más que un porcentaje simbólico eran prácticamente nulas. Así que la indignación fue tanto económica como emocional. A mucha gente le costó reconocer que había caído en una estafa tan básica como un Ponzi disfrazado de filatelia. Había una sensación de vergüenza y traición, como si hubieran confiado en un pariente que les había robado en casa. Pero a mí, la verdad es que me parece un poco increíble que las instituciones, me da igual el signo político de que fueran estas instituciones, dejarán que la gente sintiera esta frustración, porque realmente no fue culpa de la gente que invirtió, fue culpa de quien permitió que esto existiera. Porque entiendo que te puedan engañar durante un año o dos, pero es que fueron casi 30. En 30 años ya podían haberse dado un poquito más de maña para descubrir el engaño, ¿eh? Que entre otras cosas en los países se pagan impuestos para tener una cierta protección ante este tipo de cosas. Tanto que se les llena la boca de confianza en las instituciones, pero en fin. Bueno, no quiero continuar por aquí porque es que me enciendo. Y ya el colmo de los colmos es que la instrucción de este caso duró años. Y si normalmente la justicia es lenta, en este caso ya es el más allá. Porque no fue hasta octubre de 2016 cuando por fin la Audiencia Nacional abrió el juicio. Para entonces ya el país había cambiado, habíamos pasado por la burbuja inmobiliaria, la crisis económica de 2008 había arrasado el país y ya estábamos acostumbrados a los temas de corrupción. Vamos, cada día desayunábamos con uno nuevo. En el banquillo se sentaron 27 acusados. Cuando esto estalló en 2006, los casos de corrupción eran una cosa así que nos sonaban, pero como muy de lejos. Pero cuando estos se sentaron en el banquillo ya aquello era otra cosa diferente. En el banquillo se sentaron 27 acusados, con Francisco Briones a la cabeza, claro.
y el Ministerio Fiscal pedía para él 30 años de cárcel por estafa, blanqueo de capitales, falseamiento de cuentas y otros cargos. La sala estaba llena de periodistas y lo más simbólico de afectados que seguían cada sesión con la esperanza de escuchar al menos una palabra de arrepentimiento. ¿Qué menos, no? Bueno, pues se quedaron con las ganas. El juicio fue un desfile de peritos, inspectores, economistas, testigos. Se reconstruyó la mecánica del fraude hasta el hartazgo y las conclusiones evidentemente fueron tan claras como lo que os he contado. Los sellos nunca valieron lo que decían y los beneficios de los primeros inversores salían del bolsillo de los últimos y así en una rueda sin fin. Los defensores, que vaya papelón, intentaron presentar a Forum como una víctima de su propio éxito. Una empresa que se había expandido más allá de lo razonable y que había caído por falta de supervisión. Pero los jueces no compraron el argumento. A mí me parece increíble que dijeran que había caído por falta de supervisión. O sea, que ellos mismos consideraban que la necesitaban para actuar correctamente. Es de traca. Y claro, como os podéis imaginar, la sentencia no tardó ni un mes, ni dos, ni un año. Tardó 2. La sentencia llegó en 2018. Y también, claro, como también imaginaréis, no le cayeron los 30 años que pedía el fiscal, sino 12, y una multa millonaria. Otros directivos recibieron penas de 6 a 11 años. Y un tribunal señaló de manera tajante que lo de Forum no fue un error empresarial, sino un fraude consciente y planificado durante décadas. Y como le habían caído muchos años ya al pobre hombre, pues llegó el Tribunal Supremo y rebajó ligeramente la condena a 11 años y 10 meses y también rebajó un poco la multa porque decía que había habido dilaciones indebidas en el proceso. La condena del Supremo fue por estafa agravada, falsedad contable, insolvencia punible y blanqueo. Pero aún le reclaman 2.932 millones de euros en concepto de pago de responsabilidad civil. Me río yo porque si sacan 100 millones va a ser rabiando. Y bueno, aunque he tocado el tema así un poquito de soslayo, ese 9 de mayo de 2006 no solo cayó Forum Filatélico, sino que ese mismo día y a esa misma hora más o menos, la policía también irrumpía las oficinas de Afinsa Bienes Tangibles, que era una empresa que se dedicaba a lo mismo que Forum Filatélico, lo que pasa que esta tenía como conexiones más internacionales con Portugal y América Latina y un marketing incluso más agresivo. El hecho de que ambas cayeran el mismo día no fue casualidad. La investigación judicial había detectado que se trataba de fraudes paralelos de dimensiones colosales, como ya os he dicho, y los jueces decidieron intervenirlas a la vez para evitar fugas de capital o destrucción de pruebas. El resultado, devastador. Y aunque muchos compararon las empresas, realmente era todo exactamente lo mismo. Hermanitas gemelas. Ambas se convirtieron en un símbolo de algo tremendo que es la desprotección del pequeño ahorrador en un país donde ni bancos, ni CNMV, ni políticos, ni absolutamente nadie parecían haber movido un dedo antes de que todo saltara por los aires. Y en el aire, por supuesto, había una gran pregunta que es cómo esto pudo pasar desapercibido durante 3 décadas sin que nadie levantara la voz. Porque hasta los propios trabajadores algo debían olerse. Y la respuesta está en una mezcla de lagunas legales, desidia política y un contexto social perfecto para la estafa. Primero, el aspecto legal. Forum no era ni un banco ni una entidad financiera, se presentaba como una empresa mercantil de compraventa de bienes tangibles, que son los sellos, y eso significaba que no estaba bajo la lupa del Banco de España ni de la CNMV. Los reguladores se excusaron con el no es nuestra competencia, que a mí me parece una excusa tremenda. Es como si tienes un incendio en casa y discutes de quién es la manguera para poder apagarlo. O sea, ridículo. El segundo, el maquillaje contable. Los balances de Forum estaban auditados, pero por empresas bastante poco escrupulosas, que aceptaban las valoraciones infladas de los sellos como si fueran legítimas. Vamos, lo que os he dicho antes de las empresas de auditoría amigas. En el papel todo cuadraba, evidentemente, porque los peritos habían puesto un valor a los sellos, pero se supone que las empresas de auditoría están ahí para algo, no para creerse los papeles. En mi opinión, que lo mismo yo me equivoco.
Y en tercer lugar tenemos el contexto social, porque en la España de los 80 y los 90 la cultura financiera era muy limitada. La mayoría de los clientes eran gente común que no tenía mucha idea de inversiones, que desconfiaban de la banca y de la bolsa. Y cuando vieron esto, que era una institución que llevaba muchísimo tiempo y que ofrecía un rendimiento seguro, porque ellos lo habían visto en amigos, en conocidos, y siempre se cobraba, pues la gente cayó. Yo creo que ahora andaríamos con un poquito más de ojo, pero tampoco estoy muy convencida, ¿eh? Porque las estafas piramidales campan a sus anchas por todas partes. Y por último, la apariencia de respetabilidad, porque Forum era una empresa que de verdad parecía muy, muy solvente. Y luego ya, por último, como remate, lo que se ha contado siempre sotoboche es que ningún gobierno quiso meterse en el avispero. Al parecer había informes internos en todos los gobiernos que alertaban de prácticas sospechosas, pero siempre se guardaban en un cajón. Frenar a Forum habría supuesto admitir que cientos de miles de votantes podían perder sus ahorros. Vamos, un suicidio electoral. Así que todos decidieron mirar para otro lado y esperar a que la rueda siguiera girando. La combinación de todos estos factores hizo posible la magia. Un Ponzi a escala nacional funcionando a plena luz del día durante casi 3 décadas. No era un garaje oscuro, no era una isla caribeña con sociedades offshore, sino oficinas céntricas, contratos legales, recibos en regla y anuncios en los periódicos. Y si os preguntáis cómo están las cosas a día de hoy, pues la verdad es que no han cambiado mucho. Los acusados no han devuelto el dinero, las condenas incluían indemnizaciones millonarias, pero el patrimonio embargado era mínimo comparado con los 3.000 millones estafados. He visto una noticia de hace no mucho que a Briones le embargaron 2 pisos en Madrid por unos 100 millones de euros y también una casa por 1,5 millones de euros, pero esto es todo lo que he visto que le habían embargado. La imagen pública de los Briones y compañía quedó destruida, evidentemente. Tras salir de prisión han quedado fuera de cualquier circuito empresarial serio, pero no hay apenas seguimiento mediático sobre su vida posterior, así que no os puedo decir mucho de lo que ha pasado. Y para los afectados, ¿qué os voy a contar? La sensación es tremenda, porque siguen arrastrando pérdidas mientras los responsables han cumplido sus condenas, están de vuelta en la calle. Estoy segura que con un montón de dinero guardado vaya usted a saber dónde y disfrutando de su libertad mientras los demás han perdido todos sus ahorros. En fin, que justicia, justicia, lo que se dice justicia, no ha habido. Y aunque este caso me podría extender en él muchísimo, o sea, este vídeo podría durar 15 horas perfectamente porque hay muchísima información, muchísimas declaraciones de afectados, de implicados y de todos. Quería contaros lo sustancial porque ir entrando en detalle de cada cosa me parece innecesario. Quería daros una panorámica general de lo que fue Forum Filatélico y Afinsa y de cómo ha modificado la conducta inversora de mucha gente. Tengo que deciros que como Forum y Afinsa había más empresas. Una de ellas fue Arte y Naturaleza, que cambiaba los sellos por cuadros y que prometía unas rentabilidades parecidas. De hecho, cuando se invertía en Arte y Naturaleza te daban una ristra de talones ya firmados con la rentabilidad que ibas a cobrar a largo plazo. Pues si invertías a 5 años te daban talones para 2 años. Y además es que la caída de Arte y Naturaleza tuvo mucho que ver con lo de Afinsa, porque la gente, tras lo que ocurrió, después de que la policía entrara en las sedes y toda la que se lió, pues claro, la gente empezó a pedir su dinero en Arte y Naturaleza. Y claro, en el momento en que la gente empezó a reclamar su dinero, la pirámide se vino abajo y los afectados vieron como 400 millones de euros que se habían invertido desaparecían de la noche a la mañana. Se calcula que cada inversor medio de Arte y Naturaleza perdió 22.600 euros, una pasta, cada uno. La cabeza visible de la empresa no entró en prisión por algún argumento técnico. Sin embargo, al segundo le cayeron 8 años en la cárcel, que cumplió muchísimos menos, claro. Y ya está libre. Y tampoco ha devuelto ni un duro. Y también cuando fueron a mirar los cuadros, pues mi sobrino con un rotulador hacía cosas con más valor. Así que bueno, unos listos que había en este país y que no descarto que siga habiendo,
porque muchas de las empresas estas de criptomonedas, telita también con ellas, ¿eh? Y bueno, que no me quiero extender más. Hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya hecho recordar todo lo que pasó, que os haya descubierto alguna cosa que no supierais. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Quería recordaros que tengo otro canal, que es Tinta Roja, que os dejo enlazado en la cajita de información. Y recordaros también que subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.